Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Hoy con mucha alegría y desde esta tierra colombiana dedico estos minutos para ustedes y durante ellos quiero compartir la palabra del Señor, las bendiciones y la enseñanza que Él nos da para que vayamos conociendo mejor sus caminos, para que vayamos permaneciendo en ellos y para que a través de la fe y de la confianza en Él vivamos lo que para muchos es increíble o imposible o para otros no es realidad. Hermanos, es a nombre de nuestras comunidades cristianas, digo nuestras porque las llevo muy profundo en mi corazón, porque sé que se esfuerzan a cada día para llevar a Cristo hasta otros corazones, por compartirlo y por vivirlo. Y también doy esta bienvenida a nombre de todas las personas que con generosidad, en una forma u otra, me ayudan a salir al aire a través de esta emisora con estas palabras. También quiero dar esta bienvenida a todos los que en los hogares hoy quieren prender esa estación de radio y quieren ponerle un volumen suficiente para que su familia escuche la palabra del Señor. Y no solo a ustedes, hermanos, sino que hoy quiero agradecer a muchas personas que también escuchan estos programas y que llegan hasta tanto corazón afligido, hasta tantas personas que habían perdido la esperanza, hasta tantos que no querían ya creer en Dios y hasta muchos que habían pensado que la solución era terminarlo todo, quitándose la propia vida. Para todos ustedes, bienvenidos en Cristo Jesús. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. En nuestra tierra se canta alegre el nacer de un nuevo sol. Hoy es domingo, día del Señor. Brota bajo el cielo esta nueva canción del amor que está naciendo de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Nuestro pueblo está hoy de fiesta y comparte el pan de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Cantaremos todos la alegría del amor que está naciendo de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Nuestra iglesia está renaciendo al compás de un nuevo amor. Hoy es domingo, día del Señor. Oigan cómo habla esta gente nueva del amor que está naciendo de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. 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 Hoy es domingo. Es verdad, hermanos, que vamos creciendo y a medida que vamos creciendo, vamos construyendo la unidad. Hoy es domingo, día del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esta frase con alegría hoy?
Hoy es domingo, día del Señor. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy le dedicamos al Señor la mejor parte? ¿Cuántos de nosotros pensamos, primero que todo, en unirnos como su pueblo, en acercarnos a esa fiesta, el banquete divino, en compartir la divina Eucaristía y alimentarnos con su pan? ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos construyendo la unidad? Sería una gran reflexión que nos llevase a una concientización de si en verdad respetamos el día del Señor. El que sea sábado o que se llame como se llame no importa. Lo importante es que sea el día del Señor. Y si para nosotros los católicos es el día domingo, qué hermoso es el poder saber que nosotros no somos esclavos del domingo, sino el domingo esclavo de nosotros. Así lo dijo el Señor en el Evangelio cuando le preguntaban por qué sus discípulos cogían las espigas y comían en el día sábado. Y también fue muy claro cuando en aquel momento en que le decían por qué trabajaban, sacaban aquel borriquito en día de descanso. Y él les preguntó qué era permitido hacer en el día del Señor, lo bueno o lo malo. Si ustedes y yo, a confianza, a conciencia y a pura seguridad en el Señor, dedicamos nuestro tiempo para Él, no creo que haya diferencia en el nombre del día ni en el momento, sino que cada momento y cada día nuestro son del Señor, y en especial el día de descanso, el día domingo, que se lo dedicamos a Él para darle gloria. Continuando en nuestros programas, hoy traeremos un tema llamado el purgatorio. Como dije en el programa anterior, para muchos no creen en él. Otros se burlan, otros irónicamente hablan barbaridades. Yo, a la luz de la palabra, voy a traeros una reflexión sobre el purgatorio. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, en los versos del 39 al 46, nos dice la palabra de Dios. Al día siguiente, los hombres de Judas, cuando se hacía ya necesario, fueron a recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con los parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yannía que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos los que por motivo habían sucumbido, para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, con el pensamiento puesto en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Estas palabras que nos encontramos en el segundo libro de los Macabeos nos dan una idea muy clara de por qué debemos orar por los muertos, por las almas que ya
han partido de este mundo y que posiblemente están purgando, o sea, están en el purgatorio, pasando esa purificación para poder ver completamente el rostro de su Señor. También vemos que se ofrecieron sacrificios por ellos y se recogió, se colectó un dinero y se mandó una ofrenda por ellos. Entonces ahora ordenadamente preguntemos, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar y estado de castigo temporal después de la muerte. Así lo creemos nosotros los católicos. ¿Qué crean otras personas? No es esto para discusiones, es simplemente nosotros por fe creemos lo que nos enseña nuestra Santa Madre la Iglesia. Creemos que el purgatorio es un lugar y un estado de castigo temporal después de la muerte. Y esa carta ese libro de los Macabeos nos aclara que aquellos que murieron en pecado porque se habían robado esos objetos consagrados a los ídolos y los llevaban con ellos cuando los mataron, pues eran dignos de castigo. Y si habían pasado de este mundo al otro, pues Judas estaba pidiendo para ellos el perdón, la remisión de su pecado, y al mismo tiempo aconsejaba a otros que miraran y no hicieran esta clase de obras, porque ello los llevaría a consecuencias dolorosas, es decir, a verse privados de la gloria del Señor. Entonces, el infierno es el lugar de castigo eterno. El purgatorio es un lugar de castigo temporal. Queda claro eso, ¿verdad? Ahora veamos qué significa la palabra purgatorio. Ya vimos lo que es purgatorio. Purgatorio, el lugar donde se va a sufrir un castigo temporal después de la muerte. Ahora veamos qué significa la palabra purgatorio. Ya no el lugar, sino la palabra. Entonces, purgatorio significa purificación. El purgatorio es un lugar donde el alma es purificada de los efectos del pecado. Si purgatorio es purificación, el purgatorio es para purificar el alma por los pecados que hemos cometido, de los cuales no nos hemos arrepentido, y son veniales, no son mortales, porque si fueran mortales iríamos al infierno. ¿Cómo sabemos que existe el purgatorio? Pues la Biblia y la tradición y la enseñanza constante y la práctica de la Iglesia católica, lo mismo que el sentido común, demuestran la existencia del purgatorio. Ahora veamos por qué el sentido común demuestra la existencia del purgatorio. ¿En qué forma lo demuestra? En efecto, solo las personas con pecado mortal van al infierno. Por otra parte, nadie puede entrar en el cielo manchado con el más leve pecado. Nadie puede entrar en el cielo manchado con el más leve pecado. Por lo tanto, debe de haber un sitio de reparación y de purificación de las ofensas menores o de las imperfecciones. Estos son cosas que nosotros, por la razón, por el sentido común, nos damos cuenta. El infierno es para pecados mortales, aquellos que mueren en pecado mortal, pena eterna, y allí no hay salida. Ahora, no se puede ver a Dios si no estamos purificados. Entonces, los que mueren en pecado venial, los que no han hecho el sacrificio debido, los que no han pedido el perdón y no se han purificado de las imperfecciones, de las ofensas menores, pues tienen que ser purificados antes de ver al Señor. ¿Quiénes van al purgatorio? Van al purgatorio los que poseen el don de la gracia, pero mueren manchados con pecados veniales, de los que no se habían arrepentido. Esto lo repito, aquellos que no se habían arrepentido de sus pecados veniales. Y también aquellos que mueren sin haber hecho suficiente penitencia para pagar el castigo temporal que deben por los pecados pasados. Muchas veces nos arrepentimos, pero creemos que no tenemos que purificarnos, y debemos de tener en cuenta que ante la presencia del Señor Jesucristo, si no estamos limpios completamente, no podemos llegar. Ahora, ¿qué quiere decir el castigo temporal debido por el pecado? Pues el castigo temporal significa que si bien Dios perdona todos los pecados, su justicia exige todavía alguna pena o reparación, sea en esta vida o en la otra.
Él nos perdona los pecados, pero nosotros debemos de reparar la ofensa cometida, sea aquí o sea allá. ¿Sufren los que están en el purgatorio? Sí, puesto que además de verse privados temporalmente de la recompensa celestial y de la unión con Dios, tienen que soportar las penas temporales. Ya decíamos en el programa en que hablamos sobre el infierno que el peor castigo para ellos es verse privado de la presencia de Dios, es verse privado de poder ver a Dios. Ahora, en el purgatorio también se ven privados temporalmente de la unión con Dios, temporalmente, mientras se purifican, y tienen que soportar esas penas purificadoras, es decir, hasta que estén limpios, sanos completamente. Yo escuchaba las palabras de un sacerdote hace un tiempo en que decía que la infinita misericordia de Dios es tan grande que cuando una persona muere, ya Dios en su infinita misericordia sabe quién va a ofrecer plegarias, sacrificios, misas, oraciones por esa persona y se los abona inmediatamente en el instante en que está en su juicio particular. Esto me parecía a mí muy, muy alegre, es decir, me llenaba de una alegría, me parecía muy satisfactorio, porque ustedes han visto que un ser querido de uno muere y uno siempre lo tiene en cuenta en las misas y ora y le pide al Señor, Señor, tenlo en tu gloria, Señor, sánale completamente allá y tenle piedad. Esta es una plegaria que nosotros los católicos con mucha frecuencia acostumbramos a hacer cuando muere un ser querido. Y yo escuchaba a ese sacerdote hacer esa aclaración que en la infinita misericordia de Dios, cuando la persona muere, Él tiene en cuenta, porque ya conoce de antemano, Él conoce nuestra vida desde antes de que se realice, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer, nos conoce desde antes y hasta siempre. Y entonces Él abona a esa persona esas plegarias o esas alabanzas o esas acciones de gracias o esas misas o esos sacrificios que se hagan para que esa persona purgue, es decir, se purifique de sus pecados y pueda ver al Señor. San Agustín dice que el sufrimiento de quienes pasan la purificación del fuego del purgatorio es superior a cualquier pena que podamos experimentar en esta vida. Calculan ustedes uno saber que no puede ver a Dios y que tiene que estar allí hasta purificarse. ¿Cómo será el dolor, el remordimiento al mismo tiempo? Pero yo creo que todo eso está unido a la esperanza de en un momento poder verlo para siempre. ¿Cuánto dura el purgatorio para quienes van allá? Pues depende del número y gravedad de los pecados por los que deben reparar. En San Mateo 5:26 dice: yo te aseguro que no saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo. Pues esto en parte es satisfactorio saber que vamos a salir, pero en parte seamos conscientes de que tenemos que purgar hasta el último segundo. ¿A dónde irás cuando dejes el purgatorio? Vas al cielo para gozar con Dios de su eterna felicidad. En el Salmo 41, en el verso 3, nos dice la palabra: tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Es un anhelo, es una necesidad de ir a ver la faz del Señor. ¿Dice la Biblia algo respecto de la oración por los difuntos? Sí, lo leemos cuando nos habla en el segundo libro a los Macabeos, en el capítulo 12, verso 43. Dice que Judas Macabeo envió 2000 dracmas a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. Entonces, la palabra del Señor nos dice algo sobre esto. No son invenciones, no es que nosotros queramos poner algo, no. Es la palabra del Señor que nos lo dice. Ahora, la pregunta final sería: ¿cómo puedes evitar el purgatorio? Pues yo digo que podríamos evitarlo esforzándonos en evitar toda ofensa a Dios, aún la más pequeña, y haciendo penitencia por los pecados cometidos. Y vale la pena recordar lo que hablábamos en los pecados veniales y mortales. El pecado mortal mata la vida de la gracia en ti, y el pecado venial pues simplemente te va debilitando. Entonces, eso de evaluar si es mortal o si es venial para poderlos cometer, yo creo que resulta siendo un poquito infiel al Señor,
y más para ti, porque un día tendrás que pagar, aunque sea venial, tendrás que pagar por esa culpa y tendrás que purgar por todos esos pecados cometidos. Por eso debemos de evitar toda ocasión de pecado, toda ofensa al Señor. Y recuerda que cada que ofendes a tu ser querido, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, esposa, hermano o hermana, quien quiera que sea, amigo o enemigo, estás ofendiendo al mismo Dios. Y todo esto, un día, tarde o temprano, lo pagaremos, porque el Señor nos manda a que vivamos y nos muestra cómo vivir, y luego nos va a pagar de acuerdo con nuestras obras. Ahora, como puntos prácticos, podría traer: primero, el Día de los Difuntos es la fecha designada por la Iglesia para ofrecer misas y oraciones en sufragio de las almas que sufren en el purgatorio, y se celebra el 2 de noviembre de cada año. Nuestra Iglesia Católica tiene un día especial dedicado a los difuntos. Que digan los que no creen en la Iglesia, nos tiene sin importancia, porque nosotros por fe vivimos y permanecemos firmes en nuestra Iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, si hay un día para venerar, no para adorar, sino para venerar a las almas del purgatorio y para ofrecer por ellas sacrificios, y en especial el sacrificio de la Santa Misa. Y segundo, los que están en el purgatorio no pueden ayudarse a sí mismos. Nosotros debemos de ayudarlos con nuestras oraciones y sacrificios. Sabemos que ellos en retorno pueden rogar por nosotros, y de hecho lo hacen. Hermanos, la intercesión es muy importante. Ellos ya están allá purificados, pasan al cielo, pasan a formar parte de la corte celestial, de ese reino que el Señor les tenía o nos tiene preparados a todos, y ya ellos purificados con su intercesión ante Dios por nosotros. Ustedes calculan cuántas bendiciones de Dios podemos recibir. Yo, por ejemplo, soy testigo en mi vida personal a través de mi madre, y nosotros con mucha frecuencia mandamos celebrar misas agradeciéndole a Dios por ella, entregándosela al Señor y pidiéndole a Dios que Él purifique completamente cualquier mancha o falta que ella todavía tenga, si es que está en el purgatorio. Y si está en el cielo, pues le damos gracias a Dios y le pedimos que a través de ella, por su intercesión, nos conceda beneficios en nuestras vidas personales, tanto materiales como espirituales, y conservamos esa esperanza de que nuestra madre, allá en la gloria del Señor, intercede por nosotros. ¿Cómo no interceder una madre? Ustedes calculan, si las madres aquí en el mundo interceden por nosotros ante nuestros padres, ante la gente, ¿cómo no intercederán nuestras madres ante Dios en el cielo? Yo me imagino que es precioso. Yo me imagino que muchas de ellas están allá y se alegran de ver desde allá lo que no han podido ver desde aquí. Yo siento eso, porque cuántos de nosotros no hemos sido lo suficientemente, como decir, sanos espiritualmente, y ahora a través de los ruegos de ellas Dios ha ido transformándonos, ayudándonos a cambiar en nuestras imperfecciones, y somos mejores que antes. ¿Cuánto gozarán nuestras madres viendo esa conversión nuestra desde el cielo? Entonces, yo termino este programa invitándoles a ustedes de corazón a vivir la palabra del Señor, la tradición en nuestra Iglesia y la enseñanza que el magisterio de la Iglesia nos da como miembros del cuerpo de Cristo, antes que escuchar cuentos y tonterías por fuera de la Iglesia de personas que tal vez no tienen ni el suficiente conocimiento ni están instruidos en lo que es la Iglesia Católica, y solo hablan por hablar, porque les han dicho, porque les han comentado. Es lindo cuando sabemos que somos miembros de una familia y que como miembros de esa familia vivimos en ella, pase lo que pase, y seguimos siendo partes de ese cuerpo integrado, y en la Iglesia Católica nada más ni nada menos que por el mismo Jesucristo. Somos miembros de su cuerpo. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor.
defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que mi engendrado me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Sí, hermano, ven con nosotros y juntos iremos caminando en el amor. La iglesia tan maternal es el cuerpo de Cristo que nos ha reunido y solo a través de la fe podemos vivir hasta encontrarnos personalmente con Él cara a cara. Yo te invito en este momento a que si en algún instante has dudado de tu iglesia, si en algún momento no has querido reconocer las verdades que no se nos dan para creer si queremos, sino para creerlas, en este instante le pidas perdón al Señor. Le regales la duda o la inquietud que tengas y le pidas de corazón que aumente tu fe. Señor Jesucristo, estos corazones arrepentidos hoy claman ante ti pidiendo ayúdanos, Señor. Estos corazones tal vez avergonzados por la negativa de un día, hoy te dicen gracias por darnos una madre, la iglesia. Gracias porque en ella podemos comulgar con una misma fe y gracias porque viviendo juntos podemos gozar un día de un reino eterno. Señor, nos ponemos en tus manos de Padre bondadoso para que tú, en tu infinita bondad, nos abraces y nos bendigas eternamente. Señor, yo te pido por los que en este momento están lejos de tu iglesia. En este momento se encuentran renegando de ti. Se burlan de ti, Señor, en tu iglesia. No les tengas en cuenta su pecado. Señor, transfórmalos y cámbialos con la fuerza de tu Espíritu y tráelos un día a gozar de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes también, hermanos, por participar de este programa. Y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias porque yo sé que ustedes este programa lo llevan también hasta otros hogares, sea encomendándolo, recomendándolo, hablándoles, diciéndoles a ellos sobre él. Una forma de ser misionero, cuando no se puede hablar porque no se tiene el don de la palabra, es llevando hasta otros la palabra del Señor. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.